Pero hermanos, buenos días, espero se encuentren bien, se encuentren animados. Somos pocos los que estamos aquí, hermanos, pero vamos a empezar nuestro servicio a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Y recordemos que cualquier problema, dificultades que tengamos, dejárselos en sus manos, dejémoslos allá afuera y concentrémonos en alabar a Dios, en darle gracias porque nos ha traído un día más y estamos vivos. Y es un día más para poder adorarle y servirle. Quiero darle las gracias a mis hermanos de la alabanza que están aquí desde temprano también dedicando su tiempo para alabar a Dios. Oren mucho por ellos también por los líderes de la iglesia. Siempre recordemos que necesitamos oración constante porque tenemos pruebas y dificultades, y sobre todo para que sigamos sirviéndole a ustedes con amor y con dedicación. También les doy la bienvenida a nuestros hermanos en la transmisión que nos unen. Les bendiga también, que Dios siga obrando en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, y ahí si en la transmisión también me puedes acompañar poniéndote de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este servicio y a ponerlo en sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado hacia nosotros, Señor. Tu misericordia, Señor. Sabemos que estamos en tus manos, Señor. Estamos bajo tu control, Señor. Gracias, Señor, porque hoy recordamos, Señor, que resucitaste, Señor. Pero, Señor, que no solamente sea este día, sino que sea todos los días de nuestra vida, Señor. Saber que por esa resurrección que tuviste podemos tener esa entrada al reino celestial. Por esa muerte, por ese sufrimiento tan grande, por cargar nuestros pecados, Señor, por escogernos para salvación. Gracias por tu gran amor y tu cuidado hacia nosotros, Señor. Gracias porque por esa resurrección que tú tuviste podemos estar aquí en este día para cantarte, para glorificarte, para aprender de ti, Señor. Por favor, que mis hermanos estén concentrados, Señor. Quita toda distracción, Señor, tanto aquí afuera, Señor, tanto en sus corazones, que no los deje concentrarse, Señor, en alabarte y conocerte más, Señor. Pongo todo eso en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de las cosas. Te pongo en tus manos al predicador, al que trae el portador de la palabra, que tú hables a través de él, a través de tu palabra, Señor, para nosotros. Te damos gracias eternas porque no tenemos cómo agradecerte, Señor, el que haya dado la vida por nosotros, Señor. Solamente podemos decirte gracias. Nos depositamos en tus manos en esta tarde, en esta mañana, sabiendo que nos escuchas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, voy a dejar el lugar a los hermanos de la alabanza. Que Dios les bendiga a todos. Como ya dijo Miguel, conmemoramos un día que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que reina por los siglos de los siglos, pero pues hay fechas en específico que celebramos, ¿no? Como el domingo que nos reunimos para alabar su nombre. Y vamos a alabar su nombre. Amén.
gracias una vez más, porque reconocemos que tú eres el único victorioso, el dador de vida, Padre Santo, nuestra esperanza servir, Padre. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de conmemorar una fecha, Padre Santo, un evento, Padre bendito, que pasó, que tuvo que pasar para que nosotros estuviéramos aquí. Y te damos gracias porque pusiste tu mirada en nosotros. A pesar de que somos pecadores, Padre bendito, tú pusiste la mirada en nosotros. Y no podemos dar las gracias ni cómo terminar dar las gracias. Pero Padre Santo, es poco de lo que tú nos has dado de alabar tu nombre. En esta hora, Padre, te pedimos por el portador de la palabra, Eterno. Te pedimos también en especial, Eterno, que traigas consuelo, Padre Santo, a los que lo necesitan ahorita, Padre. Tú conoces la situación, tú conoces el momento, Padre, pero damos gracias a Dios porque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Padre Santo. Gracias, Padre, te pedimos por la persona que va a predicar, que sea un canal, Padre Santo, y una herramienta para que tu palabra trascienda, Padre Santo, a través del portal del internet. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, por tus misericordias, Padre Santo, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que vive y reina para siempre. Gracias a Dios que nos permite estar esta mañana para oír su palabra. Hemos entonado unos cánticos referentes precisamente a su resurrección. Y en lo que denominamos, ¿verdad?, Semana Santa, pues hoy es lo que celebramos, el domingo de resurrección. Y el tema de nuestra predicación, ¿verdad?, va enfocado precisamente a ello. Vamos a hacer hoy una pausa de lo que veníamos viendo en el Evangelio de Marcos. Y te invito, mi hermano, a que busques 1 Corintios 15, ¿verdad? Vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 28. Y no lo vamos a leer ahorita completamente, vamos a ir leyéndolo conforme desarrollemos el tema. 1 Corintios 15, 1 al 28. Y aquí, ¿verdad? Bueno, primeramente debemos de recordar, hay dos cosas importantes que debemos de recordar, ¿verdad? Para entrar en este tema. Pero antes de hablar de todo esto, ¿verdad?, vamos a poner en las manos del Señor precisamente la palabra, el mensaje, y que el Señor nos ayude a entenderlo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos muchas gracias porque nos tienes aquí, Señor, porque nos has salvado, Señor, nos has redimido, Señor, por medio de tu sangre preciosa que derramaste en aquella cruz. Y, Señor, la prueba de que todo lo que tú dijiste y todo lo que tú prometes en tu palabra es verdad, Señor, es precisamente tu resurrección. Ayúdanos a entender en esta mañana, Señor, la importancia, Señor, de tu resurrección para nosotros, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender, Señor, estas verdades que están en tu palabra. Te damos las gracias, Señor Padre. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermana Paula, en especial, Señor, llévales el consuelo, Señor, por medio también de esta palabra, Señor, y sigue, Señor, trabajando en sus corazones, sigue desfortaleciendo, Señor, en su fe, de modo que ellas estén seguras, Señor, de a dónde está nuestra hermanita, y que eso les brinde un consuelo, Señor, aún con esta pérdida física que han sufrido, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos y te lo rogamos, Padre. Amén. Bueno, el tema o el título de nuestra predicación es la resurrección que aseguró la nuestra. Obviamente esa resurrección es la del Señor Jesucristo. Como les decía, hay dos cosas importantes antes de entrar de lleno al pasaje que debemos de recordar. Pablo escribe esta primera carta a los Corintios
para corregir situaciones de conducta y de doctrina que estaban ocurriendo dentro de esta iglesia. Y precisamente esto nos lleva a la segunda cosa importante que debemos de recordar. Debido a la influencia de la filosofía griega en el pensamiento de los creyentes de Corinto, todavía estaban influenciados por su cultura, por todas estas filosofías de los griegos, y había una parte de esta filosofía llamada dualismo que estaba atacando precisamente la doctrina de la resurrección. El dualismo señalaba básicamente que todo lo material era malo y solo lo espiritual era bueno. Por lo tanto, para algunos de los creyentes en Corinto, ¿verdad?, estaba surgiendo la idea de que no podía existir una resurrección corporal, al menos no para los creyentes, porque esto iba en contra de este elemento filosófico, de este elemento de su cultura. Era algo impensable, era algo imposible para ellos, que algo que consideraban malo, como el cuerpo físico, tuviera parte en la resurrección. Entonces, las conclusiones a las que llegaban, o a las que estaban llegando algunos de estos creyentes corintios, a través de esta mezcolanza entre el evangelio y las filosofías, la filosofía griega, eran algunas como que Cristo pues nunca tuvo un cuerpo real, simplemente era un ser espiritual, un ente espiritual con apariencia de cuerpo. Su cuerpo que habían visto los discípulos, los apóstoles, era solo en apariencia, y por lo tanto pues tampoco había resucitado corporalmente, solo había resucitado espiritualmente y había permanecido con esta apariencia de tener un cuerpo. Pero esto también los llevaba a la conclusión de que entonces no había resurrección corporal para los creyentes. La vida simplemente podía trascender espiritualmente, pero el cuerpo no lo podía hacer porque era algo malo. Bueno, y Pablo va a dedicar precisamente, el apóstol Pablo va a dedicar precisamente todo el capítulo 15 para señalarles la importancia de la doctrina de la resurrección como cimiento de la fe cristiana, la resurrección corporal. Nosotros solo vamos a ver hasta el versículo 28, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, y básicamente en este pasaje Pablo lo que les va a explicar a los corintios, o lo que les explicó, fueron tres cuestiones fundamentales sobre la doctrina de la resurrección para la vida de los corintios, pues algunos de ellos, como ya dijimos, estaban negando la resurrección de los muertos. Y por tanto nosotros hoy vamos a aprender tres certezas sobre la doctrina de la resurrección que nos muestran cómo la resurrección de Cristo aseguró la nuestra. Tres certezas sobre la doctrina de la resurrección que nos muestran cómo la resurrección de Cristo aseguró la nuestra. Vamos a ver cuál es la primera de estas certezas. La primera es precisamente la certeza de la resurrección de Cristo. Vamos a leer los primeros 4 versículos ahí en 1 Corintios 15, que dicen así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí lo que Pablo va a hacer, ¿verdad?, a manera de un abogado, va a presentar la evidencia, o va a presentar a sus testigos a favor de la resurrección corporal de Cristo. Lo que él quiere decirles, básicamente la idea que quiere plantearles en esta primera sección, versículos 1 al 11, es que la resurrección más importante, la resurrección más vital, la que fundamenta, la que da pie a las demás resurrecciones, es la de Cristo. Y por tanto, si Él resucitó corporalmente, si Pablo les demuestra que Él resucitó corporalmente, va a derribar el argumento que ellos tenían de que no podía haber una resurrección corporal. Entonces, vamos a ver esto. El primer
testigo o la primera evidencia que presenta Pablo es el Evangelio mismo. Ahí en estos primeros 4 versículos retoma el Evangelio, un Evangelio que ellos ya conocían, un Evangelio que está afianzado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Este Evangelio presenta, ¿verdad? Sabemos que el Evangelio presenta claramente la muerte, la sepultura y también la resurrección de Jesucristo. Y esto no era algo nuevo para los corintios. Por eso Pablo les recuerda: en el cual creísteis, en el cual si es que permanecéis, ¿verdad?, sois salvos. Entonces no era algo nuevo. Ellos habían aceptado todos estos hechos del Evangelio, habían puesto su fe en ellos y por la gracia de Dios permanecían en el camino del Señor. Ahora el Evangelio, como señala el versículo 3, no era algo que Pablo se hubiera inventado, es lo que les quiere decir, sino algo que Dios le había dado y él se encargaba de transmitirlo, de enseñarlo. Entonces, la idea de la resurrección corporal tampoco debía ser algo nuevo para ellos. De hecho, ellos no estaban negando, básicamente los corintios no negaban que Cristo hubiera resucitado, pero estaban tomando estas tendencias al estar mezclando con la filosofía griega, estaban llegando a conclusiones de que solo había resucitado con la apariencia de un cuerpo. Algo peligroso, ¿verdad? Estaban negando que realmente su cuerpo se había levantado de la tumba. Esto no era nuevo para ellos. Ellos creían que Jesús había resucitado. Esto era parte del Evangelio y por tanto, ¿verdad?, lo que Pablo les dice: no deben dudar de que ustedes también van a resucitar corporalmente, a pesar de lo que las filosofías del mundo griego en ese tiempo les dijeran. Y después, Pablo, vamos a leer versículos 5 al 7, ¿verdad? Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí Pablo va a hacer desfilar prácticamente una serie de testigos que vieron la resurrección al Cristo resucitado corporalmente. Les va a presentar a cada uno de estos testigos diciéndoles: vean, ahí están las personas que lo vieron, que resucitó corporalmente. El primero de estos testigos es Cefas, o sea, Pedro. Cefas aquí es el nombre en griego, ¿verdad?, de Pedro. Entonces, no sabemos el momento exacto, ¿verdad?, de la aparición, en qué momento Pedro vio a Cristo resucitado. Se menciona, vayan conmigo ahí en Lucas 24:34. Lucas 24:34. Y nos dice así, desde el 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro, ¿verdad? Sabemos que se refiere ahí a Pedro. Entonces, aparece primero a Pedro, ¿verdad? Y aunque no sabemos, ¿verdad?, en realidad el momento exacto de su aparición, solo es mencionado aquí en este pasaje, tampoco sabemos exactamente el motivo por el que aparece primero a Pedro, pero es muy probable, ¿verdad? Imagínate, Pedro había negado 3 veces al Señor Jesucristo después de que le había dicho que no lo iba a abandonar, que jamás se iba a apartar de él. Jesús le declaró que esa misma noche, ¿verdad?, antes de que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces, y tal cual el Señor lo declaró, se cumplió. Imagínate cómo estaba Pedro, devastado probablemente. Había negado, traicionado al Maestro, y probablemente por eso es que se le aparece primero en su resurrección, con ese cuerpo resucitado a Pedro, porque necesitaba ser restaurado, necesitaba que el Señor le infundiera el aliento para que pudiera tomar el lugar, el propósito que el Señor quiso en la fundación de la iglesia, ¿verdad?, y en la expansión del Evangelio, en el establecimiento de la iglesia y en la expansión del Evangelio.
Después Pablo, ¿verdad?, nos menciona que se le apareció a los 12, en el mismo versículo 5. Esta descripción también la encontramos ahí adelantito en Lucas 24:36. Vamos de nuevo a regresar ahí, Lucas 24:36, que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Bueno, aunque propiamente en ese momento, ¿verdad?, ya no eran 12, Judas todavía no había sido reemplazado, no había sido sustituido, pero esta es la forma clara en la que se nos menciona a los apóstoles, se le apareció a los apóstoles. Entonces, ¿verdad?, tenemos ahí ya dos testigos. Está Pedro, están los 12 reunidos, los apóstoles reunidos, también se desaparece, y a continuación Pablo nos va a dar un dato impresionante. Podríamos decir: bueno, es que ellos eran bien cercanos, se desapareció. A lo mejor como los mismos líderes judíos declararon, ¿no? Les dijeron a los soldados romanos: digan que sus discípulos se robaron el cuerpo. Nosotros los vamos a cuidar, les vamos a dar un dinerito ahí, pero ustedes digan que fueron sus discípulos los que se robaron el cuerpo. Bueno, pues Pablo ahora nos da un dato impresionante, precisamente acerca del número de personas que llegaron a ver a Jesucristo resucitado. Versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 personas a la vez, 500 testigos a la vez. Ahí no hay engaño posible, es lo que está diciendo Pablo. Y además dice: de los cuales muchos aún viven. Lo que nos señala, y lo que quería señalar a los corintios con esto es: miren, si ustedes tienen dudas de que el Señor resucitó corporalmente, vayan y pregúntenle a los hermanos que lo vieron. Hubo 500 hermanos que lo presenciaron y la mayoría todavía están vivos. Pueden ir y preguntar. Y eran hermanos seguramente conocidos, seguramente que tenían una cercanía ahí con los corintios, o por lo menos que los conocían. Por eso Pablo les hace referencia a esto, y es como si les dijera: vayan y pregunten. ¿Tienen dudas todavía? Vayan y pregunten. Ellos están vivos, les pueden contar, les pueden testificar de eso. Ahora, además, ¿verdad?, de esto, el siguiente testigo en la lista ahora es Jacobo. Versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aunque había 2 apóstoles con este nombre, con el nombre de Jacobo, la mayoría de los comentaristas coinciden en que se refiere a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, o Santiago, como lo conocemos nosotros por la epístola que él escribe del Nuevo Testamento. Sabemos que al principio, ¿verdad?, Jacobo no creía que Jesús fuera el Mesías, pero muy probablemente esta aparición del Cristo resucitado hizo que él pusiera su fe por fin en Jesucristo, creyera en él, se convirtiera, y posteriormente él iba a ser un pilar de la iglesia de Jerusalén, como lo testifica el libro de Hechos. Finalmente, ¿verdad?, nos menciona otra vez a los apóstoles, y dice que después a todos los apóstoles. Ahí el versículo 7, hubo varias apariciones que nos testifican ahí. Hechos 1.3, vayan conmigo ahí, Hechos 1.3. Durante ese periodo entre su resurrección y su ascensión al cielo, hubo varias veces en que volvió a aparecerles a los apóstoles. Hechos 1.3 nos dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Pablo lo que ha hecho hasta ahora, ¿verdad?, ha demostrado a los corintios que hay una evidencia indudable acerca de la resurrección corporal de Cristo, y que si resucitó, es posible también la resurrección de los creyentes, la resurrección corporal de los creyentes. Y finalmente Pablo se coloca también en la lista. Es un testimonio especial ahí el de Pablo. Dice, versículos 8 al 11: y al último de todos,
como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habréis creído. Pablo se coloca al final de la lista de testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Pablo es un testimonio, da un testimonio especial ahí, pues se presenta, ¿verdad?, ahí como un abortivo, dice él mismo. Esta palabra hace referencia a un nacimiento a destiempo, pero en el contexto que Pablo lo usa, más bien está refiriéndose a un nacimiento o a un llamado anormal. El llamado de Pablo fue anormal con respecto a los demás discípulos. Pablo no fue parte de los 12 apóstoles originales, y Pablo vio a Cristo resucitado, pero ya después que él había ascendido al cielo. Entonces fue algo anormal, fue algo diferente, fue algo especial este testimonio de Pablo. Pero lo que es claro es que Jesucristo se le apareció. Y tras esta visión del Señor, tras esta aparición, tras este testimonio de Jesucristo resucitado, vino su conversión. Vino un cambio de vida radical. Hasta ese momento, ¿verdad?, él, como testifica en el versículo 9, había sido perseguidor de la iglesia. Y por tanto, no se consideraba digno de ser llamado apóstol. Pero a la vez, en el versículo 10, nos narra cómo esta gracia no solo le rescató, sino que lo impulsó a trabajar más que los apóstoles que se habían experimentado prácticamente 3 años y medio de ministerio ahí con el Señor Jesús. Y él dice, yo he trabajado más que ellos, pero no yo, sino esta gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Entonces, concluye en el versículo 11 de Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo les está diciendo, miren, más allá de lo que yo les pueda decir, esto es lo que todo verdadero predicador, todo verdadero evangelista, todo verdadero discípulo del Señor es lo que va a afirmar: que Él murió, que fue sepultado, pero que resucitó, y resucitó corporalmente. Y le está diciendo, y así ustedes lo creyeron. Ustedes no es que no crean en la resurrección del Señor, es que están metiendo y mezclando por ahí algunas ideas de la filosofía que los están llevando a conclusiones erróneas. Por tanto, ¿verdad?, si ellos tenían la certeza, y después de toda la evidencia que Pablo les mostró acerca de que hubo una resurrección corporal del Señor Jesucristo, ellos no debían de tener dudas de que también los creyentes de Corinto y los creyentes de esa época, si morían en Cristo, un día iban a ser resucitados corporalmente. Y mira, hermano, muchas veces nos pasa esto, o nos podría pasar esto, darle tanto énfasis a lo espiritual que decir, el cuerpo no sirve. Pero el Señor ha prometido que si morimos en Cristo, resucitará nuestros cuerpos, los glorificará, los transformará para poder vivir en la eternidad. El Señor, ¿verdad?, el Señor mismo, su cuerpo fue glorificado para vivir en la eternidad. Nadie puede negar esta resurrección del Señor Jesucristo. Es una total certeza, y eso nos debe dar la certeza de que lo mismo va a ocurrir con nosotros. Lo mismo va a ocurrir si morimos antes de la venida del Señor. Cuando Él vuelva, nuestros cuerpos serán levantados, transformados, reunidos con nuestras almas y preparados para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso debe estar muy claro. Ninguna filosofía moderna debe confundirnos tampoco acerca de nuestro destino. Como hijo de Dios, si mueres en Cristo, si mueres confiando en Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás resucitado corporalmente. No perecerá, no se quedará ahí simplemente tu existencia. Serás resucitado, serás traído a nueva vida. Todos estos testigos, ¿verdad?, que Pablo nos citó aquí en este
en este segmento de nuestro pasaje, murieron con esa convicción. Y nadie da su vida, ¿verdad? Ellos fueron martirizados, es decir, ellos fueron perseguidos, asesinados por los opositores del Evangelio, y te aseguro que nadie da su vida por algo en lo que no cree, por algo en lo que sabe que es una mentira. No, ellos murieron gozosamente porque sabían que un día el Señor los iba a levantar. Así como Él se había levantado, los iba a levantar. Entonces, además ellos habían sido testigos, obviamente, de esto personalmente. Murieron creyendo que así como su Salvador resucitó, ellos resucitarían. Y es la misma certeza, la misma convicción que debemos tener. La vida no termina con la muerte física. Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Al resucitar, los venció en la cruz, pero al resucitar demostró que esa victoria había sido real. Esa es la prueba que tenemos nosotros como creyentes de que su victoria fue consumada, fue total, por medio de su resurrección. Así que todo creyente, todo cristiano debe estar, en la mente de nosotros debe estar presente esta certeza, que una vez que morimos, nuestra alma va a la presencia del Señor, directamente, sin escalas, pero nuestro cuerpo aguarda esa resurrección futura. Cuando el Señor venga en su segunda venida, con todo su poder y su gloria, nuestros cuerpos serán preparados para la gloria eterna también. Así como el de Él, nosotros también experimentaremos esa transformación gloriosa. Que nadie nos arrebate esta certeza, que nadie nos diga que eso no va a ocurrir, porque el Señor, ¿verdad? El Señor resucitó de esa manera y promete que nosotros lo haremos también de esa manera. Vamos ahora a la segunda de estas certezas, mis hermanos, la certeza de nuestra condición si no hubiera resurrección. También vamos a ir leyéndolo conforme desarrollamos el punto. Versículos 12 al 19, aquí Pablo les va a decir a los corintios: miren, ya les demostré que Jesucristo resucitó corporalmente. Eso ustedes no lo pueden negar porque eso ustedes lo creen. Es el evangelio que han creído, es el evangelio que les prediqué, es el evangelio que han creído. No pueden negar con toda esta evidencia que la resurrección corporal de Jesucristo es un hecho, es una verdad. Pero ok, vamos a ver, el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese era el problema en la iglesia de Corinto. Ellos obviamente creían que Jesucristo había resucitado, pero por toda esta mezcolanza entre las filosofías y el evangelio que estaban teniendo en sus mentes, algunos de ellos estaban diciendo: bueno, sí, Cristo sí resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar. Para los demás no hay resurrección de los muertos. Eso no existe, eso no es posible. Recuerda que consideraban esta perspectiva dualista, consideraba el cuerpo como algo malo. Entonces ellos decían: eso no puede ser, no puede ser que el cuerpo resucite. ¿Cómo algo malo va a vivir por la eternidad? Entonces Pablo les dice, ¿verdad? A ver, si ya están convencidos de que Cristo resucitó, ¿por qué andan diciendo esto? ¿Por qué andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Ahora, ¿verdad? Pablo les pregunta: ¿cómo es que pueden negar que ellos van a resucitar? Y Pablo les señala entonces, hipotéticamente les va a decir: ok, a ver, vamos a tomar como válido su argumento, vamos a ver qué implicaciones tendría si no hay resurrección de los muertos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las implicaciones? Si lo que ustedes están afirmando es verdad, fíjense cuáles son las consecuencias de esa afirmación. Y esto lo va a hacer para sacudir a los corintios, para hacerlos despertar, para hacerlos volver en sí y demostrarles o mostrarles la terrible realidad de su condición y de la nuestra por aplicación, ¿verdad? Si es que en realidad no hubiera resurrección corporal.
Versículo 13, la primera de estas consecuencias, y de ahí se derivan todas las demás, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La deducción lógica es que si ningún muerto puede resucitar, tampoco Cristo había resucitado. No podría haber excepciones en este razonamiento, así que o Cristo resucitó y los creyentes también van a resucitar corporalmente, o nadie puede resucitar, ni siquiera Cristo, y esto desencadena todas las demás consecuencias. Versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Siguiendo la lógica de ese argumento, Pablo les dice: si Cristo no resucitó, si ustedes no creen que hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no hubiera resucitado, y entonces todo lo que predicamos es vacío, es inútil, no sirve, y todo lo que ustedes creen y han creído tampoco sirve. Están igual que antes de conocer a Cristo. ¿De qué sirve predicar que Él es nuestro Salvador si no resucitó, si se quedó ahí en la tumba como cualquier hombre? ¿De qué les sirve a ustedes, corintios, creer en un Salvador que supuestamente resucitó si ustedes están diciendo que no hay resurrección? No les sirve de nada. Su fe es hueca, su fe es vacía, no tiene sentido. Entonces, Pablo lo que quiere es mostrarles esta terrible realidad hipotética. Por eso ese sí, Cristo es algo no que Pablo lo esté afirmando, sino si hubiera pasado esto, es como si les dijera eso. Si hubiera pasado esto, entonces las consecuencias son estas. Y Pablo quiere despertarlos con esto a la realidad. Versículo 15, otra consecuencia dice: somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La siguiente consecuencia es que si no hay resurrección corporal de los muertos, todos los predicadores de esa y de cualquier época somos unos mentirosos, porque le estamos atribuyendo a Dios algo que Él no hizo. Es lo que Pablo quiere decir aquí. Le estamos diciendo que Dios resucitó a Jesucristo cuando en realidad eso no pasó. Pablo les está despertando a una realidad terrible para que ellos abran sus ojos y vean la terrible consecuencia de lo que ellos están afirmando. Ahora Pablo va a hacerlo más personal todavía. Va a ponerlo en un plano todavía más personal. Versículo 16 al 19 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que Pablo aquí trata de decirles a los corintios y a nosotros también: si los muertos no resucitan y por tanto Cristo tampoco resucitó, entonces todavía están muertos en sus delitos y pecados. No hay posibilidad de salvación. Su fe es inútil, su fe es hueca, su fe es vacía. Si Cristo no resucitó, de nada sirve que crean en Él. Ustedes siguen igual de condenados que los que todavía no creen en Él. Si Cristo no resucitó, entonces ustedes siguen igual de perdidos espiritualmente que todas las demás personas que no creen en Él. Y versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto sería terrible, porque entonces todos los conocidos de los corintios que habían creído en Cristo y que para ese entonces ya habían muerto, no estaban en el cielo como ellos creían. Estaban muertos y estaban en el infierno muy probablemente. Es lo que les quiere decir Pablo con esto. También los que durmieron en Cristo perecieron. Si ustedes niegan la resurrección, Pablo les está diciendo, entonces esas personas, familiares, conocidos, amigos, que pusieron su fe en Cristo y que ya murieron,
están en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay salvación posible, porque si Cristo no resucitó, no hay escapatoria de la condenación eterna. Simplemente ellos murieron creyendo una mentira, murieron en vano. Vivieron confiando en Cristo en vano y murieron inútilmente. Y han despertado en un tormento eterno. Y ahora, versículo 19, por último les dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo llega al último argumento de esta realidad ficticia, hipotética. Si no hubiera resurrección, si Cristo no resucitó, los creyentes de Corinto no tenían esperanza ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Qué diferencia había entre ellos y los demás paganos? Ninguna, si Cristo no resucitó. Lo que Pablo les quiere decir aquí es: si Cristo sigue muerto, porque ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos, pues entonces, pobres de nosotros. El mundo tiene derecho a decirnos: ay, mira, pobrecitos de ellos. Creen en alguien que sigue en la tumba, creen en alguien, dicen que se levantó, pero pues en realidad sigue ahí. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Creen, y como muchas veces de todos modos dicen, ¿verdad? Ay, creen en su cuento de fantasías, creen ahí en su cuento de hadas. Pablo les está confrontando a que despierten, a que vean que la resurrección corporal es parte del Evangelio. La resurrección corporal de los creyentes es parte de las promesas que el Señor ha dado, y que Cristo sí resucitó. Entonces, ¿verdad? El argumento que Pablo les presenta aquí a los corintios, hermanos, y que nos presenta a nosotros en esta sección, es que no podemos separar las resurrecciones. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesucristo, pero no la podemos separar de la promesa de nuestra resurrección. Ambas van juntas, ambas están unidas. No puede haber una sin la otra, básicamente. Entonces, ¿verdad? Ambas son ciertas o ambas son mentiras, es lo que Pablo nos está diciendo. Y hoy en día, igual que el dualismo en esa época, hay muchas filosofías que pueden ser muy atractivas, que nos dan otra perspectiva, ¿verdad? Diferente a lo que la Biblia afirma de lo que pasa después de la muerte. Hay religiones que dicen que hay una reencarnación, hay otras que dicen que el alma simplemente duerme, hay otras que dicen que todo se desintegra y que simplemente dejamos de existir. Sin embargo, la Escritura es clara. La Escritura es contundente cuando señala la resurrección corporal del Señor Jesucristo y la de los creyentes. Y quiero que me acompañes ahí a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16, donde nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está, ¿verdad? La resurrección, la promesa de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron confiando en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador resucitarán cuando Él vuelva. Y también, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:14, vamos ahí. Segunda de Corintios 4:14. Aquí nos dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, si se niega la resurrección corporal de Cristo, ninguna de las otras doctrinas del cristianismo puede sostenerse. Es como la piedra que sostiene todas las demás doctrinas, la doctrina de la resurrección.
Sin ella, si no creemos en ella, si dudamos o la mezclamos con otras ideas como estaban haciendo los corintios, el cristianismo pasa a ser una religión más, algo más nada más, una religión más que promete cosas que no puede cumplir, que da una esperanza que no es segura, que no es cierta. Y al ver la realidad hipotética que presenta Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, algo tan terrible, tan increíble, nuestra reacción debe ser precisamente lo que quería Pablo en los Corintios: confiar plenamente en lo que la palabra de Dios dice, que Cristo resucitó, que Él se levantó de los muertos y que nos asegura en un futuro nuestra resurrección. Debemos defender esta doctrina fundamental, abrazarla, defenderla, confiar en que resucitó corporalmente, y eso nos va a dar también la certeza de que un día el Señor, si morimos antes de su venida, en su venida, Él nos levantará nuestro cuerpo para ser glorificado y para vivir con Él eternamente. Nuestra fe no es vana, nuestra fe no es vacía, nuestra predicación tampoco es vana, no es una mentira lo que creemos. Los que han muerto confiando en Cristo no han perecido. Y sabemos esto porque el Señor resucitó. Y sabemos esto porque vimos la evidencia clara desde el primer punto, y esto ha sido la certeza no solo para nosotros, no solo para los corintios, sino para los creyentes de todas las épocas. Todos han vivido con esta certeza: el Señor se levantó y un día volverá por nosotros. Y si yo muero, un día me levantará también, un día me resucitará. Eso, ¿verdad?, es lo que ha creído la iglesia. Por eso es que nos reunimos los domingos, porque celebramos el día en que el Señor resucitó. No solo este domingo que llamamos de resurrección, sino la iglesia se empezó a reunir domingo tras domingo, la iglesia primitiva, porque sabían que ese había sido el día en que el Señor se había levantado de la tumba, con poder, con gloria, dando testimonio de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y eso es lo que ha mantenido y va a mantener a la iglesia viva, y va a mantener a la iglesia en pie hasta que el Señor venga por nosotros. Hasta que Él venga con todo su poder y su gloria. Entonces, hermanos, esto, ¿verdad?, esta debe ser nuestra certeza. No debemos vacilar con ninguna filosofía, no debemos vacilar con ningún razonamiento ahí que a veces parece mover los cimientos de nuestra fe. Vayamos y confiemos en la Escritura. Ella es la que nos da la certeza en lo que podemos confiar. Y esto nos va a quedar todavía más firme con el tercer punto, mis hermanos. Vamos a ese tercer punto: la certeza de la consumación del plan de Dios. Y eso incluye nuestra resurrección. Versículos, vamos a leer primero del 20 al 22. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Inmediatamente después de demostrarles a los corintios que si desechan el fundamento de la resurrección corporal de Cristo y por consecuencia de los creyentes, ahora Pablo sale de lo hipotético y vuelve a los hechos y declara contundentemente, ¿verdad?, que en el plan de redención de Dios siempre ha estado presente esa resurrección corporal, tanto de Cristo como de los creyentes. Y entonces declara contundentemente en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Les dice, todo lo anterior, recuerden, era hipotético. La verdad, lo cierto es que Cristo ha resucitado y Él es las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una ilustración que nos lleva al Antiguo Testamento. Si recuerdas, el pueblo de Israel daba una ofrenda de las primicias de su cosecha. Las primicias eran los primeros frutos o lo primero de la cosecha que ellos cultivaban, lo llevaban como una ofrenda al Señor, ¿verdad?
demostrando de su agradecimiento, su gratitud por la cosecha abundante que les había dado, y después ya podían cosechar y utilizar lo demás. Entonces, esto nos está haciendo referencia aquí. Cristo es las primicias de los que durmieron. Es decir, Cristo es el primero que resucita de la muerte para no volver a morir. Cristo es el primero de esta clase. Si tú recuerdas, en los evangelios el Señor resucitó a otras personas. Lázaro, por ejemplo, algunas otras personas que se mencionan, pero todos ellos volvieron a morir. Pero Jesucristo es el primero que resucita y que no vuelve a morir. Él permanece con vida eternamente. Él hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es las primicias. Y nosotros seremos el resto de la cosecha, por lo tanto, cuando el Señor nos resucite, ¿verdad? Dice aquí, versículos 21 y 22 nos presentan esta idea de que a través de Cristo, ¿verdad?, viene la vida para los creyentes. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto nos lleva, ¿verdad?, a recordar que por Adán en el momento en que desobedece en Edén, estaba representando a toda la raza humana, y por eso cuando él falla, entra la muerte tanto física y espiritual a toda la raza humana. Pero también por un hombre, es decir, por Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. Así como Él resucitó, es el argumento de Pablo, también por medio de Él los demás vamos a resucitar. Él resucitó primero, así como en el caso de Adán, Él pecó y trajo consecuencias para todos, para los creyentes. Cristo resucitó y por consecuencia podemos confiar en que nosotros vamos a resucitar. Y versículo 22 habla de una idea similar, da un argumento similar, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán las personas que no han venido al conocimiento de Dios, que no se han arrepentido de sus pecados, van a morir eternamente, van a tener un sufrimiento eterno, la condenación en el infierno. También en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, los que hemos confiado en Él, vamos a ser vivificados en el momento de nuestra muerte espiritualmente, pero en su segunda venida también corporalmente, con esa resurrección corporal. Entonces, todos los redimidos por Cristo tienen asegurada vida espiritual, y también en un futuro será vivificado de nuevo su cuerpo. Recibiremos cuerpos glorificados para vivir en la eternidad con Dios y con Cristo. Versículo 23 nos dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí Pablo nada más nos aclara: este es el orden de la resurrección. Y no nos vamos a meter ahí muy profundamente en la resurrección, ¿verdad? O en este orden, que es un poco ahí escatológico, pero lo importante aquí es esto: Cristo resucitó primero, después le toca a todos los que muramos antes de su venida. Ojalá y el Señor venga antes, es lo que deseamos, ¿verdad? Es lo que pensamos, es nuestro pensamiento cada día. Ven, Señor, ya, o sea, líbranos de la aflicción de este mundo. Ven. Y de todos modos, ¿verdad? Ahí mismo en el pasaje que leímos, 1 Tesalonicenses 4, nos dice que los que quedemos vivos, después también seremos levantados, seremos transformados, nuestro cuerpo, para reunirnos con el Señor. Entonces, ¿verdad? Esta es la certeza. En el plan de Dios, la resurrección es importante. La resurrección corporal está asentada, está afirmada. Y Pablo nos va a explicar por qué, de los versículos 24 al 28, nos va a decir por qué es tan vital, por qué es tan crucial, no solo que Cristo haya resucitado, sino que todos los creyentes vayamos a resucitar. Versículos 24 al 28, finalmente, dicen:
Luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece un trabalenguas aquí de Pablo, ¿verdad? Un trabalenguas teológico. Siempre que leemos, ya sea en Romanos, en Corintios, de repente ahí en las epístolas, Pablo usa mucho la lógica, pero nos recalca y vuelve, nos recalca y vuelve. Pero básicamente lo que quiere decir aquí, ¿verdad? En el cumplimiento del plan de Dios se encuentra nuestra resurrección. Estos versículos nos muestran la culminación del plan de redención. Cuando Jesucristo regrese victorioso y reine, como hemos mencionado en el Evangelio de Marcos, establezca ese reino mesiánico y después, ¿verdad?, reine por la eternidad con el Padre, sin ninguna oposición, sin ningún enemigo, porque todos los enemigos y finalmente la muerte serán sometidos y destruidos. Y después de esto, el Hijo, en la obediencia perfecta que siempre ha tenido al Padre, le va a decir: ten, ya cumplí. La misión por la que me enviaste desde la primera vez, ahora está totalmente completa. Ya no hay enemigo que vencer. Ya no hay a nadie a quien enfrentar, a nadie a quien someter. Todo está tal cual tú lo diseñaste desde el principio, Padre. Está renovado, está vuelto a la forma en que debía ser. Obediencia. Y aquí me voy a apoyar de un comentario. Un comentarista nos sintetiza lo que dice estos versículos. Dice: el reino que Cristo entregará será un ambiente redimido, habitado por su pueblo redimido, formado por los que han llegado a ser súbditos para siempre del reino eterno por medio de la fe en Él. A la luz del razonamiento principal de Pablo en este capítulo, es obvio que la enseñanza aquí es: si no hubiera resurrección, tampoco habría súbditos para el reino eterno de Dios. Y no habría tampoco un Señor que reinara, a menos que Él y ellos sean resucitados. Todos los del pueblo de Dios al fin morirían, y ese sería el fin de ellos, el fin del reino. Pero las Escrituras nos aseguran que su reino no tendrá fin, y que Él y sus súbditos no tendrán fin. Fin de la cita. Así que, hermanos, veamos cuán fundamental es la resurrección para la consumación, para el cumplimiento final del plan de Dios. La idea que Pablo nos ha presentado en este pasaje es que nos demos cuenta lo fundamental que es esta doctrina, la resurrección de Cristo, nuestra resurrección, la doctrina de la resurrección y el evento de la resurrección corporal de los creyentes. Simplemente no podemos y no debemos dejar de mencionar su importancia, de celebrar la victoria de Cristo cuando se levantó de la muerte, porque la tumba está vacía. Todos los demás pensadores, todos los demás fundadores de alguna otra religión, tú puedes ir y ver ahí su tumba, y ahí está, probablemente ya está ahí descompuesto su cuerpo. Pero la única tumba que está vacía es la del Señor Jesucristo. Su resurrección está plenamente confirmada, su resurrección es la base de nuestra fe, su resurrección es fundamental para el cumplimiento del plan de redención, y muy personalmente, su resurrección aseguró nuestra resurrección en un futuro. Así que, hermanos, la exhortación es esta: vivamos a la luz de estas certezas, vivamos a la luz de estas realidades, vivamos confiando que Cristo resucitó y que por tanto un día nosotros también lo haremos para vivir plenamente, para vivir eternamente con Él, con nuestro Redentor. Vive alabando a Dios por su sacrificio en la cruz.
pero también por aquel día glorioso en que Dios le levantó de los muertos. Vive celebrando, vive testificando con tu vida e incluso defendiendo esta doctrina cuando sea necesario, porque es central para el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, pero también resucitó. Esta es una certeza para nosotros. Pero amigo o amiga que nos ves tal vez en la transmisión y que precisamente tú no has puesto tu fe en Cristo, y que precisamente tú no has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación también. Hoy es el día en que el Señor está ofreciendo misericordia todavía y te está ofreciendo esta nueva vida en Él. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Arrepentimiento de nuestros pecados, que vengamos a Él diciéndole: reconozco que he vivido en desobediencia contigo, reconozco que me he burlado incluso de lo que dice la Biblia, reconozco que he vivido como yo he querido, pero vengo ahora arrepentido, vengo ahora pidiendo tu misericordia, clamando porque me salves. No quiero vivir la eternidad en el infierno, no quiero pasar la eternidad siendo atormentado. Quiero esto que hoy han explicado. Quiero tener la certeza de una vida eterna, de una vida en la que aunque muera físicamente, tú me resucitarás y podré estar eternamente contigo. Si tú ahí desde tu hogar, o si alguien que aquí está presente, ¿verdad?, quiere depositar su confianza, su fe en Cristo, hoy es el momento. Vamos a orar y que el Señor trabaje en los corazones. Y si tú tienes dudas de qué tienes que hacer y de cómo puedes, ¿verdad?, venir a Cristo aún después de que concluyamos el servicio, acércate, ya sea a mí, a mi hermano Miguel, ¿verdad?, para que te expliquemos más acerca del plan de salvación del Señor. Vamos a concluir con esto, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque por medio de tu resurrección, Señor, nos das una total certeza de lo que pasa después de la muerte, de lo que podremos esperar en el futuro, de aquella resurrección futura y gloriosa, Señor. Ciertamente, Señor, hoy en día nuestro cuerpo es imperfecto. Nuestro cuerpo, Señor, nos lleva y tiene esa tendencia al pecado. Pero un día, Señor, si morimos antes de tu venida, un día tú lo levantarás, lo transformarás. Ya no será un cuerpo de muerte, como le llama el apóstol Pablo, sino será un cuerpo redimido también. Y gracias a que tú te levantaste físicamente, corporalmente de la muerte, tenemos la certeza de que nosotros también seremos resucitados. Señor, haznos confiar en tu palabra. Ante cualquier ataque a esta doctrina, Señor, haznos confiar en tu palabra. Haznos venir a tu palabra y saber que tú eres la resurrección y la vida. Que todos aquellos que te seguimos, que confiamos en ti, Señor, vendremos a nueva vida cuando tú vuelvas, Señor, en gloria y poder. Pero también te pedimos por todos aquellos, Señor, que han oído este mensaje y que se preguntan qué será de su vida después de la muerte. Señor, trabaja en sus corazones, abre su mente, pero también abre su corazón para recibir tu palabra y tu evangelio. Que vengan confiando en que tú moriste por sus pecados, que vengan arrepentidos de esos pecados y que vengan con la única esperanza de que tú les puedes salvar, de que confiando en ti su destino eterno va a ser otro. Su destino eterno está asegurado por ti. Permite, Señor, que ahí aún desde su hogar, Señor, estas personas oren, clamen a ti, que confíen en ti. Padre, te damos gracias por ello, porque sabemos que tú estás obrando. Tu palabra no vuelve vacía. Y gracias, Señor, por infundirnos aliento, certeza a través de este pasaje, Señor, de tu Escritura. En el nombre de Jesús oramos.
y lo dejamos todo en tus manos, Señor. Que tu palabra obre en nuestras vidas y afiance nuestra confianza en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a despedir la transmisión. Síganos en el miércoles en la reunión de oración. Les invitamos a que estén presentes ahí por Facebook y pues también que sigan orando por la familia de nuestra hermana Paula. Ella precisamente ya está gozando de la presencia del Señor, pero que su familia reciba el consuelo de parte de Dios, ¿verdad? Sigan orando por ella y nos vemos en la siguiente transmisión, mis hermanos.